Buenas noches, bienvenidos a la clase número 14 del curso de Python principiante intermedio. A todos los que están en la modalidad virtual presencial, buenas noches, y a los que nos verán más tarde en el canal de YouTube, también bienvenidos. Ya sabes que este curso optas para tu diploma al realizar todas tus tareas y completar el curso en su visualización, ya sea en virtual presencial o en el canal de YouTube. Así es que bienvenidos a todos, y el tema de hoy es las colas, las que vamos a estar trabajando básicamente durante este curso del día de hoy. Así es que, sin más, pues vamos a comenzar. Hemos estado viendo nosotros ya los temas de todo lo que han sido las estructuras de lo que son los TATS. Ustedes recordarán que habíamos estado viendo los TATS ya en las clases anteriores, y entonces hoy vamos a seguir trabajando con los TATS. Los TATS, pues ya habíamos estado platicando qué era lo que significaban y básicamente qué es lo que podíamos estar trabajando con ellos. La clase anterior trabajamos lo que eran las pilas, ¿verdad? Entonces trabajamos un poco las pilas, vimos varias funcionalidades de pilas y fuimos desarrollando el código para ir haciendo uso. Hoy se nos une una más, que es ahora el TAT, las colas. Y esta tiene dos variaciones, la cola y la cola de prioridad. Vamos a estar trabajando con dos formas de colas. Veamos esto. Dice, en la vida real una cola es una línea de clientes esperando por algún servicio. En la mayoría de los casos, el primer cliente en la línea es el próximo en ser atendido. Esto es como cuando tú vas a comprar una entrada y tú estás en la cola y definitivamente a ti es el que cuando te toca llegar a la ventanilla a ti te van a atender. Sin embargo, hay excepciones. Creo que ya todos ahorita sabemos que ya todo esto ha cambiado en unos años para acá, porque en los aeropuertos los clientes cuyos vuelos están próximos a partir se atienden sin importar su posición en la cola. O sea, vemos que puede haber mucha gente en un aeropuerto dispuestos a tomar un vuelo, pero realmente se atiende al que esté próximo a salir en su vuelo, ¿verdad? Entonces la gente se levanta y aborda. Realmente no vemos nosotros una cola formada para abordar todos los vuelos, pues, ¿verdad? Sino directamente están distribuidos. En los supermercados, un cliente cortés puede dejar pasar a alguien que va a pagar unos pocos víveres. Ustedes se han fijado que hay supermercados que ahora tienen sus colas rápidas, pues, ¿verdad? Y permiten estas excepciones. A ver, ¿quién me dice otra excepción aquí en el chat que podría ser una cola de excepción? A ver, ¿quién me menciona ahí una cola de excepción en el chat? Ya vimos ahorita nosotros algún par de colas aquí. La cola típica es aquella que todos tenemos que hacer cola y va pasando y se va atendiendo al que está hasta adelante. Pero, ¿cuál sería un procedimiento de una cola que nosotros podríamos decir tiene una prioridad? A ver, ¿quién escribe en el chat? En el hospital. Ay, pero si ustedes vienen a mis hospitales, que no quiero hablar mal de ellos, pues sí, definitivamente aquí no, te cuento que aquí no. En mi país no te atienden dependiendo la gravedad. He visto yo gente que la bajan de una ambulancia porque lo acaban de tirar y tiene que esperar a otros que los están atendiendo antes, pues porque fue en el orden que llegaron. En los bancos, que a ver, menciónenme en los bancos cómo podría ser. Bueno, en tu país puede ser que el hospital sí tenga esa situación. Felicito a tu país por eso, pero yo no estoy hablando mal del mío, pero tristemente yo lo he visto, yo lo he visto. Si eres un cliente premium, te saltan la fila, sí, ¿verdad? Si son de aquellos que tienen cuentas oro y billete, ¿verdad? Y si eres empresario exitoso dentro del banco, te cambian, pues, ¿verdad? Te pasan a los VIP, ¿verdad? En los eventos donde la gente compra entradas VIP, entran o los atienden primero. Claro, esas son otras modalidades de colas con directamente prioridades. ¿Qué otra me dicen ustedes que podemos ver hoy en nuestro diario vivir que sucede? Nadie lo menciona y es parte de una cortesía. Y claro, el que va a bajar primero vamos dando espacio. Son colas de prioridad. Podría ser un ejemplo. Sí. ¿Qué otra cola primordial creen ustedes que se debe estar sucediendo en este momento? ¿Mm? ¿Qué cola de prioridad creen ustedes que puede existir principalmente hoy? Que requiere una educación. Ok, en Perú algunos clientes que hacen depósitos grandes pasan a una cola de primero. Sí, en mi país, comento Elvis, en mi país las colas que les traen depósitos voluminosos están aparte. Entonces, para no retrasar a aquel que tiene que llevar algo menor. Julio dijo lo correcto, para gente mayor. Exactamente. Vemos que las colas con la gente mayor
siempre tienden a tener una prioridad muy importante, ¿verdad? Hoy tú puedes estar en la cola del banco, del supermercado, que por cortesía tú dejas pasar a los de tercera edad. Pero hay lugares en que no, y de todas maneras la gente ve a los pobres viejitos en la cola y no se mueve y no les da prioridad. Ahora, ya depende del establecimiento. Si tú te das cuenta, el establecimiento viene y te hace a un lado, te hace el policía, te hace a un ladito y te dice, deje pasar, ¿verdad? Y atienden. O el cajero dice, deje pasar, por favor, hágase a un lado. Esas son colas de prioridad. Entonces podemos ver nosotros que en programación las vamos a ver. Clientes VIP, claro, también Julio, lo hemos platicado, clientes VIP, ingreso a una charla, también puede existir una cola, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, normalmente como este tipo de reuniones, cuando alguien levanta la mano, yo tengo que estar viendo quién la da de primero. Tristemente, Zoom y otros medios de comunicación como estos no me dice cuál es el orden de prioridad del que levanta la mano. Entonces, casi que a veces puedo yo darle la palabra a alguien que la pidió de segundo o de tercero. Ahí no es porque yo esté dando una cola de prioridad, ahí es porque el programa este no me dice quién es la primera opción que pidió la palabra. Son cosas que habría que irle mejorando a Zoom, pues, ¿verdad? Y a otros medios que hacen también este tipo de reuniones. Debería permitirme saber quién es el que primero levantó la mano, pero no lo hace. Entonces, esa no es una cola de prioridad, sino que ahí ya es al azar que yo escojo quién tendría que hablar. Pero sí estoy haciendo prácticamente una cola de prioridad, porque no estoy haciendo la cola normal, que sería irles dando a ustedes esto. ¿Qué es lo que tenemos en la imagen acá nosotros directamente? Pues tenemos que van entrando, como vimos final, es en colar, quiere decir que los vamos poniendo en la cola, y el principio vemos que es el que se va atendiendo y se desencola. O sea, esa es la analogía de una cola. Yo creo que todos pues ya tenemos un poquito ya más de idea con lo que estuvimos platicando, y esta es la idea de este tipo de reuniones, porque nos podemos retroalimentar todos y conocer las estructuras que manejamos en diferentes países, ¿verdad? Ya se dieron cuenta ustedes que les hablé de cómo funcionan las emergencias en mi país, y en otros países pues estamos viendo que sí le dan prioridad dependiendo de la gravedad, pues, ¿verdad? Pero eso pues puede variar mucho también del personal. No puedo criticar a mi país en eso, sino creo que depende del personal público que esté también a cargo de esos procedimientos. Pero el fin es que quiere decir que una cola es que el que va entrando va al final y el que se va atendiendo es el que realmente llegó de primero, ¿verdad? Ese sería el concepto directamente de una cola. Veamos qué más tenemos como colas antes de empezar a programar. La regla que dictamina quién se atiende a continuación se denomina política de atención. La más sencilla se denomina PEPS, es en español, ¿verdad? Perdón, es en inglés, ¿verdad? Entonces, en inglés se llama FIFO, pues, ¿verdad? Entonces, en inglés es First In, First Out. Y PEPS es en español, ¿verdad? Primero que entra, primero que sale. A diferencia de la que vimos la semana pasada, que era la pila, vimos que era otro formato, ¿verdad? En la pila vimos que el último en entrar es el primero en salir. Hoy vemos algo al revés. Entonces vemos algo diferente. Entonces, ¿por qué dice que lo dictamina la política de atención? A ver, ¿quién me dice en el chat por qué se dictamina una cola según la política de atención? Era lo que estábamos platicando, ¿verdad? Entonces, en el chat estábamos poniendo que realmente eran los ejemplos que estuvimos mencionando. Pero ahorita no sería porque nosotros lo estemos pensando. La política de atención realmente es determinada por la empresa, por el que esté prestando el servicio o quien esté dando una atención. En este caso podríamos decir que cuando tú vas directamente, tú vas a un centro de tu celular, digamos, el que te provee el servicio de telefonía, tú llegas y él es el que tiene la política de atención, ¿sí? Él es el que decide cómo. Yo no sé si tú has ido a Claro, en mi país pues está Tigo, si está Movistar en el tuyo, o Telefónica, no sé cómo se llame, pero tú llegas y tienen una política de atención. No quiere decir que porque tú llegaste, tú eres el quinceavo en entrar a la agencia y tú eres el quinceavo en ser atendido. No, ellos manejan una política de atención, que es lo que vamos a estar viendo nosotros, cómo se determina. Entonces, la cola, quick, quiere decir first in, first out. Primer elemento en entrar, primer elemento en salir. Como la cola del supermercado, ¿verdad? Aquí tenemos un mapa mental de las stats, cola, y vemos nosotros que las colas se hacen de diferentes formas y las atenciones dependerán de las colas de prioridad. Así es que vamos a estar trabajando con dos. Debemos siempre tener en cuenta que se generan también colas de prioridad, donde cada cliente tiene asignada una prioridad más alta.
No siempre nos parecerá justa, pero es definido por quien presta el servicio. Ejemplo, les puse. En el banco, al sacar ticket, siempre se le da prioridad al que va a dejar dinero o comprar un servicio que el que va a retirar dinero. No sé si te ha pasado. Tú llegas al banco y tú vas a cobrar tu chequecito que te pagó tu cliente, ¿verdad? Tú vas feliz porque ya terminaste el programa y te están dando tu pago. Entonces tú vas al banco y está llenito, ¿verdad? Y tú entras y tomas tu ticket y te dice que tienes el ticket de 23, 25 y tú vas viendo que van apareciendo y tiene una letra diferente. El tuyo tiene una N y tú ves que de repente aparece en la pantalla el T tal número, el P tal número y el N cuesta que aparezca porque son los tuyos, ¿verdad? Pero tú te das cuenta que le dan prioridad a que el que va a ir a pagar su tarjeta de crédito, va a ir a depositar dinero y le dan prioridad a él. O a aquel que va a comprar un servicio, va a sacar una nueva tarjeta de crédito. Ponle, si tú vas a una agencia de telefonía, ¿a quién crees que le dan prioridad? ¿Al que va a ir a servicio técnico o a quejarse? ¿O le darán prioridad a aquel que va a ir a comprar una nueva línea o al que va a caja a pagar? ¿A quién crees que le da prioridad a una agencia de telefonía? ¿Mm? Lógicamente le va a dar a lo que genere un ingreso. Siempre va a ser un ingreso, ¿sí? Tú puedes verlo hoy en día, si contratas un software, si contratas un hosting, compras un dominio web, si tú vas al sitio del proveedor del hosting, cuando tú necesitas soporte, los tickets van de segundo, pero escribe tú directamente un ticket para comprar un servicio y eres atendido inmediatamente. Incluso tú te puedes dar cuenta que no hay canales casi de chat de soporte técnico, sino que lo que hay son de ventas. O sea, a las empresas les interesa el ingreso, no el egreso, ¿sí? Entonces tú te vas a dar cuenta que durante la programación nosotros vamos a estar trabajando todo esto. El TAT cola que vamos a definir ahorita va a ser el primero. Vamos a definir una cola normal. Aquella cola donde todos tienen que hacer, valga la redundancia, su cola. O sea, el primero que llegó es el primero que se va a atender, ¿verdad? Y así seguirá siendo nuestra cola en Python que vamos a trabajar. Entonces, vamos a tener definido lo siguiente en nuestra cola. Recordarás cuando tuvimos nuestra clase anterior, ¿sí? ¿Verdad? Voy a retirar los depósitos. Claro, ¿saben yo qué hacía antes? Primero decía, jalaba ticket cuando iba a hacer dos transacciones, perdón la interrupción, pero me pareció gracioso el comentario. Yo antes cuando iba al banco lo que hacía es que primero jalaba ticket para depósito y entonces ya sabía yo que iba a cambiar también un cheque, pero iba a depositar algo, ¿verdad? Entonces era atendido más rápido que solo poner que iba a cambiar un cheque, ¿verdad? Porque como iba a depositar, entonces obviamente ese ticket pasa antes, ¿verdad? Entonces sí hacía eso cuando tenía. Claro que cuando me tocaba cambiar un cheque a puro tubo, sí, a puro tubo tenía que esperar, ¿verdad? Pero valga el comentario que nos hicieron ahí de buen humor. Ok, ¿se recuerdan ustedes que creamos nuestra clase nodo hace dos clases, valga la palabra, ¿verdad? Creamos nuestra clase nodo como objeto, ¿verdad? Que nos permitía enlazar nodos. En las pilas, que fue la clase de la semana pasada, no enlazamos, porque la pila no tiene necesidad de enlazar, pero las colas sí necesitan enlazar. Entonces, necesitamos saber cuál es el siguiente elemento para poder irnos moviendo. Entonces, hoy sí vamos a crear una lista enlazada, como la hicimos en la clase anterior, anterior, y vamos a estarlo trabajando. Vamos a inicializar un método como cola vacía, porque necesitamos determinar que tenemos una cola vacía. Vamos a designar un método que sea para poder agregar el objeto a la cola. ¿Quién es el que esté llegando a la cola? Y necesitamos también definir un método que sea sacar y retornar el objeto de la cola. El objeto retornado es el primero en agregarse. O sea, sí vamos a guardar ese orden de prioridad. Y necesitamos un método que nos defina si la cola está vacía. O sea, necesitamos poder trabajar. ¿Todos me escuchan o solo Javier no me está escuchando? Perdón. Me pueden escribir en el chat si se me escucha bien, por favor. Ya subí un poco más de volumen. Me escuchan entrecortado. Si se escucha bien por acá, bueno, me escucho bien. A ser el internet de algunos. Si es en la mayoría, pues definitivamente lo arreglamos. Pero ahorita subí un poco más de volumen a mi micrófono y voy a hablar yo también un poquito más fuerte. Bueno, entonces, gracias a todos. Entonces, estos van a ser los métodos que vamos a definir. Dice, pasémoslo a código Python. Para los que son nuevos y es su primera clase, yo trabajo con una herramienta, si han visto ya algunos de los videos, que se llama Replit. Entonces, Replit es un editor en línea
donde yo no requiero tener instalado nada, aunque en la clase número 1 enseñamos el uso del IDL de Python en el intérprete de Python instalado localmente en sus máquinas, como trabajamos con una versión en la nube como repositorio también, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es este? Nosotros trabajamos en este para que podamos estar trabajando. Entonces voy a crear un replit nuevo para que podamos trabajar de Python siempre y le voy a decir que es el 0016 y las alumnos, colas sería este, ahora este es el de colas, este es el de colas, colas, alumno 01. Entonces voy a crear un replit para que podamos trabajar y aquí me vale crear. ¿Ok? Todos visualizan. Lo puse en blanco, no es que yo trabaje en blanco, usted no va a creer que soy arcaico, ¿verdad? Pero lo puse en blanco porque con el fondo negro creo que a veces se oscurece un poco, entonces cuesta ver durante la clase en la pantalla de fondo oscuro, ¿verdad? El tema dark cuesta para los videos, es preferente trabajar con un blanco, ¿verdad? Entonces, está bien. El editor que ustedes utilicen, no hay ningún problema, ¿verdad? Este es una versión gratuita que pueden encontrar. Yo uso una versión de paga que lo que hace es acelerarme el procesador, me acelera también la RAM que está alojada del servidor y también me da mayor espacio en la nube para mis proyectos y trabajos y me permite la colaboración en equipos. Esa es la versión de paga que se llama Hacker y ese es el que yo utilizo. Entonces permite la versión también de manejo con más personas. Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 1. Vamos a poner un comentario aquí, que es lo que vamos haciendo. Siempre documentamos lo que estamos haciendo para que cuando yo les envíe a ustedes el repositorio en los grupales puedan ver este código que estamos trabajando el día de hoy. Entonces, cola enlazada le vamos a decir mejorada. Vamos a hacer una versión mejorada de la cola, ¿verdad? Entonces, nuestra cola. Dijimos que teníamos que crear una clase nodo para que podamos ir haciendo los nodos. Si ustedes recuerdan, el nodo es el elemento, ¿verdad? El nodo va a ser el elemento que tenemos que almacenar. Entonces, para ello vamos a crear una clase que se llame nodo, como siempre lo hemos estado utilizando, ¿verdad? Esta pues ya es un objeto, ¿sí? Y lo definimos como init, ¿verdad? Del mismo, ¿sí? Y le decimos self, ¿verdad? Porque él se llama a sí mismo. Ok, el nodo aprendimos nosotros que trae una carga. La carga es el elemento que tenemos que guardar. ¿Cómo inicializamos nosotros este objeto o esta clase? La inicializamos vacía. Entonces ponemos un node. Tenemos que tener, dijimos que como es una lista enlazada, como hablábamos en la clase anterior, la lista enlazada nos tiene que decir quién es el siguiente elemento. Entonces, para determinar quién es el siguiente elemento, le digo siguiente y también le inicializo vacía. ¿Por qué estoy inicializando vacío? Porque estoy abriendo una lista que se va a anidar vacía. Esta lista la voy a meter en la cola. Entonces ahorita estoy creando los elementos que van a ir en ella. ¿Cómo creo elementos? Pues serían variables dentro de un objeto que ya lo hemos visto cuando vimos la clase de objetos, pues es self, ¿verdad? Punto. Y aquí ya viene la variable que estoy usando, pero ya la usé de arriba. Entonces ya la definí como argumento. Le digo que es carga y le digo que es la carga que viene, ¿verdad? Entonces aquí vamos a almacenar la información de lo que estamos guardando. Le digo self para el otro elemento, que quién es el otro elemento siguiente, ¿verdad? Que es prácticamente que nos concatene quién es el siguiente elemento. Entonces, hasta este momento, nosotros hemos creado ya la clase nodo. Esto es para hacer una lista enlazada. Si ustedes revisan la clase número 12, van a ver cómo se trabaja en listas enlazadas. Entonces, hoy estamos creando una lista para poder meterla dentro de nuestra cola. Entonces, ahora creemos la clase cola, ¿verdad? Porque queremos crear la cola mejorada, dijimos, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra cola mejorada. Entonces, este ya es otro objeto que vamos a crear. Dijimos que teníamos que definirle sus métodos. Ya sabemos todos que son funciones, pero se llaman métodos cuando ya estoy trabajando en programación orientada a objetos, pues, ¿verdad? Ya sea una clase que es un objeto, se llaman métodos a las funciones, ya no se les llaman funciones. Entonces definimos la primera, que siempre va a ser su init, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que es init. Y le decimos su self, ¿verdad? Nuevamente. Y él no tiene ningún argumento porque él ya después de que la clase nodo fue creada,
él va a empezar directamente a trabajar. ¿Qué tenemos que meter nosotros acá? ¿Qué vamos a tener nosotros como variables de la clase, del método? Pues vamos a tener el número de elementos, ¿verdad? Necesitamos tener el número de elementos que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, número de elementos lo inicializamos en 0. ¿Por qué? Porque no tiene nada todavía. Le vamos a decir, al primer elemento lo vamos a llamar como primero. O sea, aquí ya estamos diciendo nosotros que primero es la primera posición. ¿Cómo la estamos definiendo? Vacía. Usamos none que nos define el vacío. Luego le decimos que también vamos a definir a quién necesitamos saber, porque tenemos prácticamente un inicio y ¿qué más tenemos? Un final. Entonces tendríamos que tener al último, ¿verdad? Necesitamos conocer al último. ¿Cómo comienza el programa? Pues va a comenzar con que todo está vacío, ¿verdad? Entonces aquí yo acabo de crear mi método que va a empezar a definir mi cola y estoy diciéndole que voy a necesitar saber cuántos elementos tiene y estoy diciéndole que voy a meter el valor primero en primero y el último valor lo voy a meter en último. Ahorita se encuentran vacíos porque ya se inicializa en 0. Entonces están vacíos. ¿Qué otro método dijimos que teníamos que definir en nuestro objeto de clase cola mejorada? Teníamos que definir la cola vacía. Entonces para esto creamos un método que se llame está vacía, ¿sí? Se llama ella misma, ya sabemos todos nosotros que se llama ella misma con self, ¿sí? Y va a retornar únicamente si la cola está vacía. ¿Cómo sabe si la cola está vacía? Pues revisando los números de elementos. Si número de elementos es igual a 0, la cola está vacía, ¿verdad? Entonces ahí ya sabe ella que está vacía. Por eso es que inicializamos en la línea 9 número de elementos en 0, para que nosotros podamos definir si la clase nos vaya a dar los elementos vacíos, pues, ¿verdad? Entonces, ya sabemos nosotros aquí que dentro de la clase cola mejorada, lo primero que va a hacer es analizar si se encuentra vacía o no se encuentra vacía, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos poder meter elementos, pues, ¿verdad? Meter nodos, cargar los nodos, y entonces se llama a ella, y aquí ya viene lo que le esté mandando el usuario. Entonces, ¿qué le manda el usuario? La carga, ¿verdad? Que es la que tenemos allá arriba en la clase nodo, que ya la fue creando. Entonces, vemos nosotros que ya fuimos creando la clase. Entonces, nodo, que es como lo hemos llamado, le vamos a decir que llama a la clase nodo y le manda carga, ¿sí? Entonces, él va a llamar a eso. ¿Qué debe de hacer? Debe asignar lo siguiente. Tiene que saber cuál es el nodo siguiente. Media vez estén iniciando, nodo no tiene nada, porque él es el primero. O sea, él es el primer elemento. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya le dijimos ahorita, reciba un nodo con una carga, que sería nuestro primer objeto en la cola, y en el siguiente no hay nada, porque todavía no le estoy mandando más datos. Pero ahora sí necesito que ella sepa si va a ser el primero o no está el primero, y si está vacía, para poder determinar si el siguiente elemento va a ser el final, ¿sí? Recuérdense que si solo es un objeto, ¿cuántos elementos tendría la cola? Si solo meto uno, uno. Pero ella tendría que poder saber cuál va a ser el siguiente. Si el siguiente ya es un vacío, ella debería saber que ya está vacía la cola, porque no hemos mandado otro. Entonces, para poder saber si la cola está vacía después de meter uno, sería decirle un self, como ya tenemos los números de elementos que van a ir cambiando, ¿sí? Entonces le digo que el número de elementos sea igual a 0, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacerle un comentario nosotros para que sepamos qué estamos haciendo. Si está vacía, el nuevo nodo es el primero y último. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Si el nodo es el único, él es el primero y último, pues ¿verdad? No hay otro más. Entonces le diríamos que self primero es igual a self último, porque si viene a ser el mismo. Y él le vamos a decir que es igual al nodo, ¿verdad? Que es el nodo, o sea, el nodo pasó a ser el primero y el último, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es asignarle que él es el primero y el último, porque fue el primer elemento y ahí se quedó.
no avanzó, ¿sí? No avanzó. Pero como estamos en un if, ahora le vamos a decir, ¿y si no ocurre eso? Si no ocurre eso, básicamente quiere decir que entonces algo más hay. Entonces le vamos a decir que encontrar el último nodo. Quiere decir que hay entonces más información por venir. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a venir acá? Esto la cambio al nudo mayúscula pensando en que estoy llamando a la clase. Entonces, ¿qué es lo que va a buscar directamente? Va a buscar que self primero, ¿sí? Perdón, self, solo self, solo self, ¿verdad? Vamos a decir que el último elemento sea igual a self, él debería ser el último, ¿verdad? Entonces es último, ¿sí? Y ahí ya estamos diciéndole nosotros que él es el último, ¿verdad? Entonces, ahí básicamente ya sabemos nosotros que ya hemos trasladado ahorita también al último nodo la información. Entonces, él ya viene a ser nuestro último. Entonces, hay algo bien importante, interrumpo, perdón, pero yo ya no contesto mi WhatsApp mientras estamos en clase y algunos me escriben, entonces eso es lo que estoy volteando medio a ver, pero ya no les respondo porque la clase dio un inicio y por respeto a ustedes, ¿sí? Entonces, pegar el nuevo nodo. Nos toca realmente pegar el nuevo nodo. ¿Cómo pegamos el nuevo nodo? Pues le vamos a decir que último, punto siguiente, él es el siguiente nodo, ¿verdad? Entonces, él es nodo y él ya pasó a ser el nodo. Le decimos que él pasa a ser ahora el último. ¿Quién es el último? El nodo, ¿verdad? Que se está viniendo adicional, ¿sí? Entonces, si no se cumple todo esto, ¿verdad? Vemos nosotros que ya se determina realmente a dónde va a ir la carga. La carga es ese elemento que va a entrar. Entonces ahora le decimos que el self, número de elementos que tenemos, ¿sí? Sea igual al self, número de elementos, más 1. ¿Por qué le estamos subiendo 1? Porque necesitamos que se amplíe la siguiente carga. O sea, vamos a pegar un nuevo nodo y le tenemos que decir a número de elementos que ahora se suba 1, porque ya prácticamente no es el único. Ya son 2, 3, 4, dependiendo la cola que nosotros estemos creando, ¿sí? Entonces, ahí hemos hecho nosotros ya todo el método que hace directamente meter un nodo dentro de nuestra cola. Si ustedes se dan cuenta, estoy usando la lista anidada porque está pudiendo saber cuál es el siguiente elemento que tiene que venir, cuál es la siguiente carga, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente nodo? Ustedes pueden llamarlo como ustedes quieran, pero es la misma, pues, ¿verdad? Estamos definiendo cuál sería el siguiente. O sea, aquí yo le voy a decir, bueno, entró uno, él es el primero y último, pero mando otro, entonces quiere decir que ahora ya el primero pasa a ser el primero, el segundo que vino pasa a ser un segundo elemento, pero este segundo elemento se tiene que verificar si viene otro. No, no viene otro, sucede la misma analogía del primero, la misma evaluación. El primero pasa a ser el segundo pasa a ser el último, ¿verdad? Y entonces él se prepara. Si eso ocurre porque viene un más, viene otro elemento más, él viene y dice, entonces me voy a sumar un número de elemento más. Al habilitar un número de elemento más, estoy abriendo y estoy corriendo las posiciones dentro de la lista, ¿verdad? Esta lista que ahora ya metí dentro de una cola. Si ustedes se dan cuenta, la clase nodo de la línea 2 está entrando dentro de la clase mejorada de la línea 7. Él entra a hacer esa concatenación y poder saber cuál va uno después del otro. Le permite eso. ¿Qué nos hace falta en lo que estábamos platicando nosotros? Nos hace falta sacarlos, ¿verdad? Tenemos que poder sacarlos. Y para eso creamos entonces un método adicional, ¿sí? Que nos permita sacarlos. ¿Cómo vamos a sacar los elementos? Bueno, pues vamos a decirle que la carga es igual al self primero, porque viene del primer elemento, que es de carga, ¿verdad? Entonces, viene del objeto donde ya está cargada la carga. Entonces, self punto primero, self punto primero, ¿verdad? Él es uno de los primeros elementos. Le vamos a decir que él pasa a ser self punto primero con el siguiente, ¿verdad? Recuérdense que vamos corriendo, ¿verdad? Entonces,
Al irnos corriendo tenemos que ir pidiendo avanzar. Y para poder avanzar tendríamos que irle a decir al self número de elementos, ¿verdad? Que verifique si él ya es cero, ¿sí? Si él ya es cero. Si él ya es cero, entonces prácticamente ahí estaríamos quedando, pues, ¿verdad? Perdón, pero aquí nos faltaría poder definir primero el self. Vamos a quitar aquí self. Primero tendríamos que definir nosotros que el número de elementos tiene que ser al mismo número de elementos, porque tenemos que recortarlos y decirle que lo corra un espacio. ¿Cómo lo corremos un espacio? Lo avanzamos con el -1. En el otro pusimos un +1 porque estoy metiendo. Pero recuérdense que al sacar, saco el elemento y el siguiente pasa a la otra posición. Y el siguiente pasa a la otra posición. Pues tengo que ir corriendo. Entonces, al irlos corriendo, voy caminando de esta forma, ¿verdad? Entonces, le voy a decir que si el número de elementos ya es igual a 0, prácticamente hemos terminado, ¿sí? Entonces, self, el último, ya está vacío, porque ya no hay nadie, ¿sí? Después de correrlos todos, ya no hay nadie. ¿Y qué debe retornarnos? La carga, ¿verdad? ¿Qué nos retorna? La carga de todo lo que se hizo. Entonces, vean ustedes acá, hemos creado básicamente ahorita nosotros toda la clase cola mejorada. Entonces, ahora, ¿cómo la usamos? ¿Cómo le vemos una funcionalidad? Bueno, pues vamos a meter una variable, como hemos aprendido, vamos a meter la clase, ¿verdad? Entonces, metemos cola mejorada en una variable y ahora metamos elementos. Pues, qmeter, porque mandamos a llamar a meter, ¿sí? Y le vamos a decir que vamos a mandar el valor número 11. Miren, le vamos a decir a qmeter el valor número 12. Le vamos a meter también el valor número 14. ¿Sí? Bueno, y entonces ahora le vamos a decir cómo lo imprimimos. Mientras no esté vacía, porque ¿quién no tiene que estar vacía? Media vez no esté vacía, imprima q.sacar, que me traiga toda la... Bueno, entonces, si no tenemos ningún error, tendríamos que poderla ejecutar. Vamos a ver. Tiende a tardarse aquí un poco. Vamos a ver. Ok. Liberamos toda la carga aquí. A veces cuesta un poquito que empiece a caminar mi Replit. Voy a volverlo a ejecutar. Es que a veces la consola, por ser en línea, cuesta un poquito más. Vamos a ver. Voy a poner estos prints aquí. Y vemos. 11, 12, 14 entraron en la cola. Ok. La cola va a ir trabajando conforme nosotros la vamos alimentando, no importando el valor, ¿sí? Entonces, si nosotros le metemos ahora un 15 y le metemos un 10, no está por una de prioridad, ¿verdad? No está trabajando en prioridad, ¿sí? Entonces, los pongo para que bajen un poquito de arriba de la línea, si lo logran ver. Entonces, miren, 11, 12, 14, 15, 10. No le está importando el número que esté entrando. Lo que le está interesando a ella básicamente es que los elementos entran y salen. ¿En qué orden? En el de una cola. Conforme fueron llegando, se fueron yendo. Ahora, claro, si yo aquí ya me paro y antes le digo un meter 9, este sí definitivamente cambia, ¿verdad? Pero ya es en el orden en el que yo los estoy metiendo, pues, ¿verdad? Entonces ya es en el orden que yo vaya colocando. Miren, 9, 11, 12, 14, 15, 10. Básicamente, esta es nuestro cola mejorada. Así es como ustedes pueden crear sus colas de la forma en que
solo van a ir a sacando el elemento que fue llegando. O sea, ¿sí? El primero que llega, el primero que se va. El primero que llega, el primero que se va. Esta es una forma en que nosotros creamos esas colas, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta con la cola, sencilla. Esta es una cola, ya que ya sabemos que sí es ordenada. O sea, es la cola que por conforme vayan llegando, se va resolviendo, ¿sí? Entonces, esta es la forma de crear las colas. Yo sé que para algunos puede ser clase primera, no sé si cómo está tu experiencia en Python o no, pero vas a tener que aprender a crear objetos, vas a tener que aprender a crear funciones, que son métodos ya dentro de los objetos, y cómo se llaman a ellos y cómo se inicializan, pues, ¿verdad? Porque ya ves que estamos utilizando el init self, ¿verdad? El return, tienes que aprender qué significan todas estas funciones que trae Python integradas, pues. Pero esta es la forma en que nosotros estaríamos creando una cola, como te digo, una cola normal, ¿verdad? Una cola de paso, como la que hemos estado platicando, ¿sí? Ahora, estábamos hablando de nuestras colas de prioridad. La diferencia de nuestras colas de prioridad, ¿cuál es? La diferencia del objeto es que se saca, o sea, aquí es ya qué vamos a sacar, que necesariamente no es el primero que se agregó. En vez de esto es el que tiene el mayor valor de prioridad. Por ejemplo, si los objetos en la cola tienen nombres, podríamos escogerlos en orden alfabético. Si son puntajes de boliche, iríamos sacando el más alto al más bajo. En el caso de las colas con personas de tercera edad, ellos pasan al primer puesto en inmediato. Era lo que habíamos estado platicando, ¿recuerdas? Habíamos estado hablando de las colas de prioridad. Crearemos una cola de prioridad. Esta implementación de la cola de prioridad tiene como atributo una lista de Python que contiene los elementos en la cola. El método de inicialización está vacía y meter son solo un barniz. Esto lo platicábamos también, qué significa un barniz para operaciones sobre listas. El único interesante es sacar. Aquí es donde vamos a ir cambiando la situación. Crearemos una variable maxi. Así al iniciar cada iteración, maxi almacena el índice del ítem más grande con la prioridad más alta que hayamos encontrado hasta el momento. O sea, vamos a hacer ahí un juego para ir sacando cada elemento que entra en la cola, evaluándolo y determinando quién tiene que tener una mejor posición, ¿verdad? En cada iteración el programa comparará el iésimo ítem con el que iba ganando. O sea, va a tener que ir haciendo esas comparaciones. Si el nuevo es mejor, sustituye en maxi ese valor, ¿verdad? Cuando el for se complete, maxi en el índice tendrá el mayor ítem de todos. Este lo sacaremos de la lista y se va retornando todos los procedimientos, ¿verdad? Me da error en la segunda línea. Claro, Mauricio, ahorita lo voy a poner. Aquí está. ¿Sí? Vean su indentación siempre. Es bien importante que revisen su indentación. ¿Sí? Revisen su indentación y los argumentos que están enviando, por favor. Eso es clave para que no cometan ningún error, pues, ¿verdad? La indentación es clave para esto, ¿sí? Eso también. Nodo con mayúscula es la clase que está en la línea 2. Nodo que está aquí en la línea 17 y 18 es el nodo del elemento que le está enviando al objeto. Aquí si se dan cuenta es nodo mayúscula y aquí es nodo minúscula, ¿sí? Ahí pueden observar que Replit nos marca todos los nodos de una vez. Y nodo mayúscula solo lo tiene la clase, ¿verdad? Y solo lo utilizamos una vez porque estamos mandando a llamar a la lista, ¿verdad? La lista nos sirvió para poder hacer este amarre que estamos viendo aquí, ¿verdad? De que ella pueda saber quién es el siguiente, y me permita crear una lista enlazada, para que yo pueda ir de un elemento a otro, de un elemento a otro, de un elemento a otro, pues, ¿verdad? Sabiendo en qué orden ellos estaban ingresando, pues eso es lo que me permite la clase nodo, que es la que está definida en la línea 2, ¿sí? Yo de todas maneras comparto el código Replit para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? ¿Ok? Bueno, vamos a regresar a la presentación. Estábamos aquí, bueno, estábamos hablando de tener que crear entonces nuestra clase ahora una cola de prioridad, ¿sí? Ahora vamos a trabajar una cola de prioridad. Vamos a regresar al Replit y vamos a continuar aquí abajo porque así no tendríamos que volver a definir
la de arriba, pues, ¿verdad? Pero la cola prioridad nos va a servir de la siguiente forma. Miren, pues, ahora vamos a crear una cola de prioridad, o sea, le vamos a dar, solo me reimprime el valor que metí. Sería bueno revisar el código que estás haciendo, Mauricio. Algo te pusiste en algún error. Yo de todas maneras después comparto el Replit, que es el repositorio, y ustedes pueden agarrar este código para ejecutarlo y trabajarlo, ¿sí? Entonces les va a servir para que ustedes puedan también verlo más adelante. En este mismo ejercicio vamos a crear aquí mismo, nos va a servir de guía para poder ir teniendo el historial de todo. Vamos a crear el ejercicio 2. ¿Sí? Entonces, el ejercicio 2, estábamos hablando que ahora vamos a crear una cola de prioridad. Queremos crear una cola de prioridad. O sea, vamos a determinar a quién se debería atender primero. Ahí viene aquello que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, es dependiendo a quién queremos atender de primero. Vamos a atender a aquel que tenga el número más alto, ¿verdad? Entonces, creamos una clase nueva que se llame cola prioridad, ¿sí? Entonces, vamos a crear nuestra cola prioridad y la vamos a definir con su método init self, ¿verdad? Se llama a ella misma y le vamos a decir, ahora miren cómo lo vamos a trabajar. Ahora lo vamos a meter en una lista, pero ya no una lista enlazada. Solo voy a crear una lista, porque solo quiero que entren en la lista para que ellos estén trabajando. Entonces, vamos a crear nuestra lista vacía, que viene a ser igual que la anterior, ¿verdad? Está vacía, ¿sí? Self. Lo único es que en esta no tiene que recorrer un número de elementos, sino solo tendría que saber ella si está vacío los ítems, pues, ¿verdad? Entonces, si los ítems están vacíos, ya ella ya sabe que entonces está vacía la lista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Meter. ¿Cómo ahora vamos a meter? Pues ahora, como me interesa que podamos ir aprendiendo diferentes métodos, ahora le vamos a decir que vamos a meter de la siguiente forma. Self, ¿verdad? Meter tiene que recibir el ítem, ¿verdad? Va a recibir el ítem. Él recibe el ítem que tiene que meter, pues, ¿verdad? Entonces, al recibir el ítem que va a meter, solo lo vamos a meter bien fácil. Miren, self.items, ¿verdad? Estamos metiendo en los ítems y le vamos a decir por medio de append que lo meta, ¿sí? ¿Qué tiene que meter? El objeto ítem, ¿va? No se vayan a confundir tampoco acá con ítems e ítem, ¿verdad? Son dos. Entonces no se vayan a confundir también cuando estén tecleándolo, ¿sí? Entonces, ahora, la que viene a ser más complicada aquí, si ustedes quieren verlo, es la de sacar, porque ahora la de sacar es la que va a tener que tener lo nuevo que vamos a hacer. ¿Qué queremos hacer? Aquí prácticamente hemos definido las clases, meter, está vacía, y la iniciación de nuestra cola prioridad metiéndole en una lista. No enlazada porque no la quiero enlazar. ¿Por qué no la quiero enlazar? A ver quién me dice en el chat por qué no la quiero enlazar. ¿Por qué no creé la clase nodo? ¿Por qué no hice lo del enlace del siguiente y eso? A ver, ¿por qué no lo hice aquí? A ver quién me dice en el chat por qué no lo hice. A ver. No importa lo que ustedes piensen. No a nadie se va a burlar de esto ni nada. Por el append. Bueno, append es una función que lo va a hacer, ¿verdad? ¿Mm? No le cacharon por qué lo hicimos. Lo hicimos porque en la lista, aquí en el cell ítems, donde estamos creando la lista ítems, no nos va a importar cómo entren, a diferencia de la otra, que lo que queríamos era que en el orden que fueran entrando, en ese orden los queríamos sacar. Ahorita no nos importa cómo lleguen. Esto es como que se dejaron venir a granel todos tomaron un número y a los números más altos vamos a atender. Entonces esto fue como que usted vino y jaló y los números hasta se dieron en desorden, ¿ah?
Los números se repartieron, pero ahora la forma de de calificarlos, va a ser por medio del número más alto. Entonces a la lista no le importa realmente cómo nosotros los estemos metiendo, porque nosotros vamos a ir a traer al más alto y en ese orden de prioridades nos vamos a ir atendiendo. Entonces, ¿se recuerdan que hablamos que íbamos a crear una variable que nos sirva para poder estar haciendo quién es el máximo en ese momento? Entonces, maxi pasa a ser esa variable que nos va a empezar a ayudar a poder determinar. Ahora sí vamos a recorrer, for in, ¿verdad? Vamos a recorrer el rango de la lista. Entonces, le vamos a decir que desde el elemento 1 y le vamos a decir que nos dé la longitud de la ítems, ¿verdad? Entonces tiene que llegar hasta la longitud de ítems. Len, sabemos nosotros que nos da la longitud. Entonces, si no, lo puedes ver cuando aprendimos a hacer listas, ¿verdad? O strings, tú vas a ver que len te da esa información. Entonces, le vamos a decir que si self items en su posición i, que es el que está yendo a evaluar, es mayor que self items que está en maxi, ¿sí? Recuerda que si es esto, entonces maxi tiene que pasar a ser ese elemento, ¿verdad? Si ese es el más grande, ¿sí? Entonces maxi pasa a ser i, básicamente porque él es el que está ahí, pues, ¿verdad? Entonces, acá regresando a nuestro for directamente, nuevamente le vamos a decir que ítem ahora es igual al self.items que está en maxi, ¿verdad? Porque maxi pasó a ser ahora prácticamente, aquí dejé un punto y coma, perdón, pasó a ser ese ítem más grande, ¿verdad? Entonces él pasó a ser ahí. Entonces ahora le vamos a decir self items, porque él pasa a ser ahora el recorrido. ¿Cómo vamos a prácticamente poder nosotros determinar que maxi más 1? ¿A qué viene a ser el igual? A vacío, porque ahora necesitamos que él se quede vacío, pues, ¿sí? Entonces, al quedarse el vacío ahí, nosotros ya tomamos ahorita una posición, ya lo corrimos, y si ya está terminando, ya no hay ningún otro elemento que poder determinar. Entonces, return que nos dé el ítem, ¿verdad? Nos va a dar el ítem. Si ustedes se dan cuenta, aquí hicimos básicamente nosotros ya el poder sacarlo. Y yendo haciendo ese juego, ¿verdad? Que maxi pueda ir tomando la posición del valor mayor que estemos enviando. Entonces, al decirle eso, nosotros ya básicamente estamos pudiendo decirle a la cola de prioridad que pueda ir haciendo el juego de quién tiene que ir subiendo, ¿sí? Entonces ahora le vamos a decir nosotros que Z es igual a cola prioridad, ¿verdad? Entonces cola es igual a prioridad. Ok, ¿qué vamos a meter nosotros acá entonces? Vamos a meter, vamos a eliminarlo ahí a 11, miren esto. Vamos a meter a 12, a Z meter, vamos a meter 14, a Z meter, vamos a meter 13, ¿sí? Y ahora le vamos a decir lo mismo que estábamos poniendo arriba. Entonces, para ahorrarme las ustedes y no tener que estarlas tecleando, la vamos a copiar. Lo único que hay que cambiarle es la variable, ¿verdad? Entonces, la variable aquí es z y print z, ¿verdad? Entonces, estamos sacando. ¿Ok? Vamos nosotros ahora a ver realmente el funcionamiento de nuestra cola prioridad. Nuestra cola prioridad está creando directamente para nosotros una función que va a hacer que él directamente haga esto. Estamos diciéndole que directamente él haga ese orden por nosotros. Él pueda determinar quién es el mayor, ¿verdad? Porque no se va a buscar un ordenamiento porque ya va a estar ordenado. Sí, correcto ahí. Bueno, ejecutémosla. Y para poderlos diferenciar, vamos a hacer algo aquí. Print vacío. Print vacío, para que se separen del anterior. ¿Sí? Entonces no es nada nuevo ahí, solo los voy a separar. Miren. Ok, nuestra primera cola
hacía 9, 11, 12, 14, 15, 10. Conforme fueron entrando, los sacó. Se dieron cuenta acá ustedes en la 39 a la 44. Ahora veamos qué hizo nuestra cola prioridad. Nuestra cola prioridad hizo, metimos 11 de primero. 11 no salió de primero, miren. Metimos 12 de segundo, no salió, salió de tercero. Metimos 14 de tercero y salió de primero. Metimos 13 de último y salió de segundo. Aquí ya vino a funcionar entonces hacer una cola de prioridad. ¿Ya se dieron cuenta ustedes? Nos hizo una cola de prioridad. Entonces, aquí ya estamos haciendo la famosa cuestión que si nos contrata una empresa para hacer su programita de esos tickets que se jalan, les van a decir a ustedes cómo quieren funcionar. Entonces, no es que ustedes le vengan y le digan, mira, te voy a hacer este código para tu programa que te va a trabajar directamente la atención a tu cliente. Mira, te voy a hacer la cola mejorada, ¿verdad? Y tú le haces la cola mejorada y él dice, ah, no, pero no, eso es lo que yo quiero. La cola mejorada está bien para un supermercado, para que tú atiendas en el orden que tienes que ir atendiendo, pero no, yo trabajo por prioridades. Ah, bueno, entonces tienes que venir y cambiar tu método de sacar, ¿verdad? Cambias tu método de sacar para ir buscando el mayor. ¿Se podría hacer al revés? Sí, se puede hacer al revés. Y si te dicen que tiene que pasar el de menor prioridad, pues entonces todo lo tienes que cambiar para el de menor prioridad. Entonces, tú vas trabajando de esa forma. A ver, metamos uno más. A ver, si nosotros acá le decimos ahora Z, meter 10, mira, y lo ejecuto, 10 pasó aquí. Ahora, Z, meter 2, perdón, no, 20, ¿sí? 20 pasó a ser el primero. Y te das cuenta, no fueron ingresando de esa forma. Aquí tienes tú tu stack. Este fue el stack original, pero tu objeto con la prioridad no lo manipuló de esa forma. Lo manipuló por la prioridad que tú le quieres dar, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que tú determinas también una cola prioridad. Así es como tú puedes trabajar una cola de prioridad e irle dando lo que tú necesites ir haciendo, ¿sí? Ahora, el pad cola determinando longitud. Es importante que nosotros podamos determinar también la longitud de nuestros elementos dentro de una cola, ya sea una cola normal o una cola de prioridad. Tenemos que decidir qué extremo de la lista utilizar como el frente. La implementación del siguiente código que vamos a hacer supone que el final está en la posición 0 en la lista. Esto nos permite usar la función insert en las listas para agregar nuevos elementos al final de la cola. La operación pop que vamos a utilizar puede utilizarse para eliminar el elemento del frente, el último elemento de la lista. Recuerda que esto también significa que agregar será ON y avanzar será O1. O sea, vamos a ir avanzando. Bueno, veamos un ejemplo más de las colas. Entonces, para que nos separe un poquito también, vamos a dejar un par de prints aquí. Así no nos sale pegadas después las informaciones. ¿Sí? Y vamos a ver, ¿no hemos usado clase cola? No. No, ¿verdad? Por eso les puse cola mejora. Entonces podemos usarlo. Vamos a usar la clase cola. ¿Sí? Hoy vamos a hacer una cola que nos va a permitir, y este le vamos a llamar ejercicio 3, siempre de las colas, y vamos a determinar el largo de la cola y vamos a usar uso de insert, pop y len, ¿verdad? Para poderla manejar. Así les queda a ustedes la referencia. Entonces creamos la clase cola y vamos a definirla nuevamente, ¿verdad? Definimos init, self y volvemos a crear como la anterior. Como van a estar en desorden, porque solo queremos saber el largo de la cola, metemos una lista, ¿verdad? Entonces lo definimos como una lista y ahora vamos a crear siempre nuevamente esta vacía
Debe tener también su está vacía, self, dos puntos, igual que el anterior, solo return, igual, sí, perdón, return self, punto items, igual, si está vacía, ¿verdad? Simple y sencillo, ya sabemos ahí nosotros manejar esto. Def, le decimos ahora agregar. ¿Cómo vamos a agregar? Pues metemos en self y ahora vamos a meter el ítem que viene, ¿sí? Y le vamos a decir nosotros acá un return, bien práctico ahora, self, no, perdón. No, eso sería para sacarlos. Para meterlo tenemos que decirle self.items.insert, que es el que estamos aprendiendo también acá, insert, y tenemos que meterle el objeto. ¿Qué le vamos a meter? Pues 0 como inicialización y le vamos a decir que le metemos ítem, ¿verdad? Entonces, se inicializa en 0, recibe el parámetro 0 y recibe el ítem, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Ahora, sí que necesitamos, porque dijimos que vamos a determinar el largo de la longitud y también que podríamos sacar. Entonces, nosotros necesitamos poder avanzar la lista. Como no estamos usando el ciclo de avanzar en la lista, que sería el sacarlo, pues, ¿verdad? Le vamos a decir que recibimos el self directamente, sin ningún problema, y le vamos a retornar. Como estamos hablando de las funciones pop y todas estas que nos van a estar sirviendo, self.items, ¿verdad? Porque estamos sacando el ítem. ¿De qué? De la función pop, ¿verdad? Entonces, ya sabemos nosotros que pop, ¿sí? Como lo platicábamos en la clase anterior, pop nos va a ir a traer el elemento, ¿sí? Y nos da ese elemento que se encuentre hasta el frente, ¿verdad? Entonces, de tamaño, que ahora es lo que queremos saber, no se vale usar la ñ, ya saben ustedes, self, ¿verdad? Y le vamos a decir que nos retorne. ¿Qué dijimos que íbamos a utilizar para determinar el tamaño de una longitud? Len, ¿verdad? Self.items y básicamente ahí hemos creado la cola que nos va a permitir determinar entonces qué está pasando, ¿sí? Esta sería la cola que vamos a estar trabajando ustedes para que vean, ¿eh? Nadie me dijo que aquí nos faltaba otro, miren. Entonces ahí se nos había olvidado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? C igual cola y esto como lo cambiamos, cola, ¿ok? Aquí y le vamos a poner aquí un print para separar, ¿verdad? Ustedes no nos quede tan pegadito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a revisar algo. Vamos a revisar si está vacía. Miren, si está vacía. Entonces, vamos a llamarla para ver si está vacía. ¿Qué valor debería devolvernos está vacía? Pues verifiquémoslo. Miren, nos devuelve true. ¿Por qué nos devuelve true? Porque le fuimos a preguntar si ella está vacía. ¿Qué es su retorno? Está vacía, es igual a vacío, return. Es una variable booleana, entonces nos va a decir que verdadero. Quiere decir que no hay nada. Entonces, ahora llamemos a agregar. ¿Qué vamos a agregar? Miren, 4. Ahora vamos a trabajar con varios objetos de diferentes. Ya sabemos nosotros que las listas les podemos meter cualquier valor, ¿verdad? Entonces, vamos a meterle un perrito acá, un animalito, y le vamos a mandar hasta un valor booleano también. Miren, porque podemos mandarle un valor booleano también, ¿va? Entonces, le mandamos un valor booleano. Vamos a separar un poco y le vamos a decir que ahora queremos que nos dé print C tamaño, porque él es el tamaño, ¿verdad? Entonces le vamos a pedir tamaño y veamos qué hace. Bueno, miren, true porque cuando pasó por aquí todavía está vacía. ¿Y cuántos elementos estamos metiendo? 4 es un elemento, perro es un segundo elemento, true es un tercer elemento en la lista. ¿Cuánto tiene entonces de longitud la lista? La cola tiene 3 posiciones. Hemos recorrido 3 posiciones, ¿sí? Ahora,
Veamos lo siguiente. Print. Veamos qué nos va a decir si está vacía o no. ¿Qué debería decirnos en este caso si la cola está vacía o no? Bueno, miren. True porque en este momento que pasó por la línea 100 está vacía. Cargo 4, perro true, 3 elementos. ¿Qué tamaño tiene en la 105? 3 elementos. ¿Se encuentra vacía? No, ya es falso porque sí tiene elementos, pues, ¿verdad? Sí, ya tiene elementos. Entonces, si yo ahorita acá todavía le dijera a un C agregar Python, va a tener que cambiar. Ah, perdón. Ah, es que puse C agregar, ¿verdad? Ok. Run. Cambió a 4 elementos. La longitud de la cola son 4 elementos. En el principio está vacía, después tiene 4 elementos y después obviamente es falso porque ya está llena, pues, ¿verdad? Estamos mandando a imprimir, Miguel, ahí estamos mandando a imprimir directamente el objeto. En tu error, bound main cola object add, está imprimiendo el objeto. Entonces, lo que fue a imprimir fue el objeto. Eso es porque tenés un error en lo que estás mandando a llamar, en el print, ¿verdad? Estás mandando a decir, ¿verdad? Sí, aquí cometí, se me fue la letra ahí. Ok, gracias por la colección, Leandro. Y miren, seguimos teniendo, entonces no hay ningún problema. Esta es la forma en que nosotros podríamos contar los elementos, determinar si está vacía, si no está vacía. Esta es la forma en que puedo ir a contarlos y ver cuál es la longitud de la cola. Entonces, básicamente, los 3 códigos de hoy nos ayudan a crear una cola, nos ayudan a crear una cola con prioridad. Ustedes ya pueden ir modificándola si es a menor o mayores. Y esta les permite determinar la longitud y si está o no está vacía, ¿verdad? Ok, Miguel, me parece. Entonces, esta es la forma de trabajar las colas, ¿sí? Entonces, básicamente, por eso pusimos un 9 aquí, ¿verdad? Porque estábamos contando la cantidad de elementos que teníamos. Esa era una cola de determinar su longitud. Realmente hemos llegado a un nuevo nivel de programación. Ya, si tú vas viendo todos los videos, te vas a encontrar en un nuevo nivel de programación. ¿Cuál es nuestra tarea? Bueno, como el curso ya casi va culminando, ya tiene que tener una mayor dificultad. Leamos cuáles son ahora nuestras tareas, las voy a enviar en el chat ahorita. Ejercicio número 18. Uso de colas TAD. Simularemos una agencia bancaria. Crearemos las colas 1, 2 y 3. Las colas serán llenadas a random con 15 personas por cola. Asignaremos una edad de 18 a 90 años a cada nodo, a cada carga. Un tipo de transacción que también le vamos a añadir a cada nodo. Depósito, pago de cheque y pago de tarjeta de crédito a cada persona de la cola. O sea, que cada nodo va a tener una edad y alguna transacción que va a ir a hacer. ¿Cómo vamos a trabajar entonces? Se atenderá a las personas punta de las colas según este orden de prioridad. Número 1, se atenderá a personas de tercera edad que va a estar definido que sean mayores de 60 años, no importando la transacción a realizar. Debe analizar las 3 colas en su longitud total previamente para dar esta prioridad. O sea, ¿a qué nos referimos con ese punto? Se crean las 3 colas, como estamos viendo el dibujo, se crean las 3 colas y como que el policía verifica que en las 3 colas hayan personas de tercera edad. Si hay personas de tercera edad, los pasa a las puntas, ¿verdad? Los pasa a las puntas y los atiende, no importando la transacción que lleven y deja a los demás. Como es una cola de prioridad, vamos a hacer ahora lo siguiente. ¿Cuál es el segundo análisis? Se atenderá primero a los pagos a tarjeta de crédito. O sea que después de salir de los de tercera edad, mi prioridad va a ser aquellos que vienen a pagar su tarjeta de crédito. Luego se atenderá, segundo, a los que traen depósito. Y por último, se atenderá a los que cobran un cheque. ¿Qué reporte debe darme en pantalla? ¿Cuántas personas eran de tercera edad? Y de ahí debe decirnos cuántas personas eran con depósito, cuántas personas eran con pago de tarjeta de crédito
y cuántos eran en cobro de cheque se tendieron en el total de la agencia bancaria. Básicamente, este sería una de las tareas que va a tener esta clase. Después que cortemos el aire, pueden hacer preguntas de la tarea. Y la tarea segunda parte, ejercicio número 19, dice, vamos a simular llevar el marcador de un partido de golf. Para los que no saben cómo se juega el golf, ahorita lo voy a explicar. 1. Se solicitará la cantidad de jugadores a participar. Entonces, tu programa va a decir cuántos jugadores van a jugar, valga la redundancia, en este partido. 5, 3, 8, ¿verdad? Tú decides. Se ingresará nombre de cada jugador para llevar su marcador. Entonces, te solicitará los nombres de cada jugador. Se crearán los 18 hoyos que tiene un partido de golf. Se determinará random cuántos tiros hace un jugador por hoyo. Entonces tú dirás, vamos a jugar el hoyo número 1. Y si metiste 5 jugadores, los 5 jugadores van a tirar cuántos necesitaron para meter en ese hoyo. ¿Sí? Los tiros, por lo general, siempre son de 1 a 10, de 1, bueno, se pueden tener la cantidad de tiros, pero si quieren, ustedes pónganle una regulación, ¿verdad? Pongamos un rango. Si quieren, pongamos como máximo, eso no lo puse, pero pongamos como un máximo de 15 tiros. ¿Sí? Pongamos un máximo de 15 tiros por hoyo. Entonces tú tendrás que tirar un random de 1 a 15 para determinar. El hoyo en 1 es siempre una prioridad, ¿verdad? Entonces es parte de es el juego, ¿verdad? El hoyo en 1 es ir de puntero, pues, ¿verdad? Porque en un tiro haces el hoyo. Entonces vas a determinar cuántos tiros necesita un jugador por hoyo. Entonces termina el hoyo y tú sacarás la tabla de posiciones, ¿verdad? Vas a sacar la tabla de posiciones del hoyo número 1. Entonces dirás, el hoyo número 1 quedamos de esta forma. Box Bunny con tal posición, el Pato Lucas con tal posición, porque va a ser por prioridad. No quiero que la ordenes como cayó. La vas a ordenar conforme el que va en primer lugar de ese hoyo. Entonces, para cada hoyo presentará la tabla de posiciones, dando el primer lugar al que menos tiros haya realizado en ese hoyo. Al finalizar, debe decidir quién quedó en primer lugar como ganador y desplegar la tabla de posiciones de cómo termina el partido. El ganador se determina al que menos tiros realizó durante todo el juego. Ok, entonces básicamente sí estamos trabajando con listas de prioridad en los dos ejercicios. ¿Sí? Lo único es que vamos a ampliar la cantidad de colas a trabajar, pues, ¿verdad? Entonces, tú vas a trabajar las colas de esta forma, ¿sí? Esas es las dos tareas de hoy. Yo las voy a estar enviando ahorita en el chat, pues para aquellos que necesiten un hosting, la empresa que también nos patrocina tiene una oferta de hosting que ustedes pueden también en un momento dado adquirir, que es un valor muchísimo muy bajo del mercado que ustedes pueden encontrar. Si ustedes quieren realizar alguna donación, pues son bienvenidas para poder seguir con este tipo de educación gratuita. Estas son las redes sociales con las cuales nos pueden encontrar. Y eso es básicamente la clase del día de hoy. Voy a cortar la grabación para que podamos platicar.